Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de la historia de la Iglesia. Ya estamos en el tiempo de la Reforma, esta etapa que es antecedida por el periodo que se llama la Prerreforma, y donde encontramos a muchos hermanos nuestros, sobre todo en Inglaterra, en Francia, en Inglaterra, que sentaron las bases para este movimiento que adquiere propiamente tal su despegue a partir de las famosas 95 tesis que Martín Lutero clava un 31 de octubre en la Catedral de Wittenberg, en 1517. Bueno, ampliamente ya estudiamos la biografía de Lutero, y cuando digo ampliamente me refiero a que le dedicamos más tiempo de lo habitual, por lo que significa el personaje Lutero propiamente tal, pero obviamente nos quedan muchísimas cosas que pudiéramos aprender de la vida de Lutero y conocer. Y la invitación es, como siempre, a poder investigar nosotros por nuestros propios medios en esta suerte de bibliografía que les pude compartir. Hay algunas cosas incluso en la web, en el Wikipedia que se llama, ¿no es cierto? Esa es la definición que aparece ahí, bastante buena en términos de que es neutral, o sea, no tiene una postura muchas veces como suele suceder con otros personajes, que se adquiere una visión más bien católica. Pero lo importante es que a medida que nosotros vamos conociendo la vida de estos hermanos, de estos reformadores, con todos sus defectos y virtudes, ninguno de ellos estuvo exento de defectos, de errores, algunos de ellos bastante graves, ¿no es cierto? Pero obviamente el tiempo, las circunstancias, la situación que se vivía era ciertamente una situación muy complicada. El salir o el haberse formado en un sistema como el catolicismo y haber abrazado como la iglesia verdadera al catolicismo, y después por la obra del Espíritu Santo darse cuenta de que no es así, y que no solamente no es así, sino que está totalmente en contra de eso, y que en definitiva de ahí mismo o del mismo catolicismo comienza a surgir este movimiento reformador. Es una situación traumática. Probablemente alguno de ustedes o la mayoría de ustedes resultó ser un practicante o un simpatizante del catolicismo, hasta un devoto. Pero acá estamos hablando de personas que estaban dentro de la organización, personas cuya vida era, ¿no es cierto?, una vida religiosa. Entonces, ciertamente hay un elemento traumático que no se puede soslayar, y que de alguna manera cubre muchas de las acciones que estos mismos hermanos reformadores hicieron, ¿ya? Ahora bien, más o menos nos estamos moviendo entre el año 1500 y 1600, o sea, ese periodo de tiempo, y durante ese periodo de tiempo se establece esta suerte diríamos nosotros, de declaración de principios que se le llama las 5 solas, está en idioma latín, que en definitiva definen el cristianismo. Recuerden ustedes que el movimiento reformador, el propósito y el nombre reforma, tenía el propósito de llevar a la forma original la iglesia, y la forma original es volverla a la Escritura, a la fuente de la Escritura. Por eso es que el primer pilar de estas 5 solas es solo la Escritura, o sola Escritura, ¿no es cierto?, donde definitivamente la palabra de Dios es la única regla de conducta, es autoritativa, suficiente, inerrante, clara y necesaria, ¿no es cierto? Todas las demás, y el orden que tienen también es un orden que sigue una lógica, porque por eso es primero solo la Escritura, después solo la sola fide, la justificación es solo por la fe en Cristo, sola gracia, la salvación por la gracia de Dios mediante la fe. Recuerden ustedes, la salvación estaba entre comillas, ¿no es cierto?, según la concepción medieval, y hasta el día de hoy, desgraciadamente, ¿no es cierto?, en el pensamiento del feligrés católico romano, ¿no es cierto?, en manos de la Iglesia. La Iglesia es como la administradora de la salvación, y por eso es que cometieron los abusos que cometieron y que siguen en algunos casos cometiendo. Solo Christus,
Jesucristo es el único mediador. Todo esto son, por supuesto, principios bíblicos que aplican a estas sentencias en la cual nosotros no nos afirmamos. Y finalmente, soli Deo gloria, toda la gloria para Dios en lo que hacemos. Eso es el corazón de la reforma y es lo que se va a expandir, ¿no es cierto?, como bandera de lucha, si pudiéramos decirlo, en todo lo que fue el desarrollo y ahora geográfico de esta reforma, inicialmente en lo que era Europa, pero posteriormente en el siglo XVII ya llegando a nuestro continente. Bueno, la semana pasada nosotros terminamos de ver la biografía de Martín Lutero, y la biografía de Martín Lutero, como dije, a pesar que le dedicamos bastante tiempo, nos quedamos siempre cortos, pero es importante saber que Lutero era como el personaje más visible de esta reforma, pero no el único, gracias a Dios. Ahora, hubieron personajes también visibles, pero que su enfrentamiento al catolicismo romano fue más bien de carácter local, o sea, lo que sucedió con Lutero de llevarlo a una corte en la dieta de Worms, si se recuerdan, donde el mismísimo emperador, ¿no es cierto?, y el representante directo del Papa estaban ahí para sentenciarlo, era una cosa absolutamente atípica y que no volvió a suceder nunca más. O sea, ningún otro reformador compareció jamás ante el papado ni ante un rey, ¿ya? Lo de Lutero fue una situación absolutamente atípica y a eso obedece el impacto también de Lutero en esto. Pero existieron reformadores, como el caso de este hermano Ulrico Zwinglio, también un sacerdote suizo, ¿no es cierto? Y él inicia la reforma en Suiza justamente oponiéndose a o tomando ya como punto de partida el cobro de indulgencias en la zona de Suiza, ¿ya? Ahora, Zwinglio también era un sacerdote, sale de ahí y se va contra la Iglesia Católica en el sentido de justamente establecer la palabra de Dios como la única norma de conducta al respecto. Ahora, Zwinglio era muy similar en cuanto a temperamento como Calvino, era un hombre más bien arrebatado, diríamos, y él comenzó de partida se prohibió la misa, una serie de otras cosas dentro de Suiza, específicamente en Zúrich, y Zwinglio además abrazó lo que pudiéramos llamar nosotros la lucha armada, de manera equivocada, por cierto, entre quisiera explicar un poquito, Suiza es un país muy pequeñito, pero está constituido por varios municipios que en estos entonces se llamaban cantones, algunos de habla alemana y otros de habla francesa, ¿ya? Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico, donde existía Sajonia y existían otras áreas que estaban gobernadas por príncipes de manera autónoma? Bueno, ¿recuerdan ustedes también que Carlos V de alguna manera permitió que se estableciera la religión del príncipe en el lugar que era la jurisdicción de ese príncipe? Entonces encontramos que en Europa en general, pero específicamente en la zona de Alemania y Suiza, ¿no es cierto?, se establecieron poblados guiados por príncipes, algunos eran católicos y otros eran protestantes. Entonces lo que se produjo en Suiza fue una batalla campal entre cantones o municipalidades católicas con protestantes. Y entonces, obviamente, fuera de la voluntad de Dios, pero Dios no llamó a ese tipo de guerra, pero se produjo eso y son parte de los errores que se cometieron durante este periodo, al punto que este hermano fiel, ¿no es cierto?, y muy, muy instruido, muere en una de esas batallas, ¿ya? Por supuesto, él como parte de los cantones protestantes. Otro reformador fue Juan Knox. Juan Knox recibió adiestramiento como pastor en la Universidad de Ginebra, fue discípulo de Calvino, y Knox era un escocés que él también, con un temperamento muy autoritario, él se enfrenta incluso a la gobernante católica de Escocia, a la reina de Escocia, María, reina de los escoceses, así se hacía llamar, pero católica, ¿no es cierto? Y
Knox la enfrenta, la confronta y logra, ¿no es cierto?, introducir el protestantismo en Escocia, ¿ya? En Escocia. Y llegamos a lo que nos va a ocupar gran parte del tiempo de hoy, que es la figura de Juan Calvino. Ahora, Juan Calvino ciertamente es un personaje histórico relevante desde todo punto de vista, y Calvino despierta y seguramente despertará las más distintas posiciones acerca de él como persona y de la doctrina que él estableció en términos generales. Y hay algunos autores que lo definen como Calvino amado, odiado, despreciado, ¿no es cierto?, venerado, en fin, una serie de... La situación con Calvino nunca puede ser una situación neutral, de eso sí que queda claro, ¿ya? Calvino no es un personaje para nosotros colocarlo en un estado neutral. Ahora, todos aquellos que se oponen a la figura de Calvino normalmente lo hacen sobre la base de un conocimiento muy superficial, entendiendo que también hubieron errores que Calvino cometió, pero cuando los analizamos nosotros desde el punto de vista del impacto social, fueron ínfimos en relación, por ejemplo, a lo que ocurrió con Lutero. Sin embargo, Calvino de alguna manera tiene mala prensa siempre, y es esa mala prensa principalmente gestada y generada por la misma iglesia cristiana. Porque al igual que Lutero, Calvino en su corazón, en la realidad de vida, nunca pretendió establecer el calvinismo, como Lutero no pretendió nunca formar el luteranismo, ¿ya? Entonces uno tiene que entender que también cuando estamos hablando de personas, tanto como Lutero, ¿no es cierto? Martín Lutero tuvo detractores, los tiene hasta el día de hoy, y tuvo adherentes. Lo mismo pasa con Calvino, y lo mismo pasa con cualquier siervo de Dios que de alguna manera trata de establecer y ser fiel a la palabra de Dios, y en el proceso es posible que se cometan errores, como lo puede cometer cualquiera de nosotros, pero que está claro que no buscamos el aprecio de las personas, sino que la voluntad de Dios, ¿no es cierto? La voluntad de Dios. Y eso no significa ser desagradable con la gente, significa simplemente que lo que es de Dios y no nos podemos ni debemos salir de ese margen, ¿ya? Aun cuando eso pueda significar muchas veces divisiones de carácter familiar, situaciones complicadas y situaciones difíciles. Por eso es tan relevante que estos hombres salen del mismo sistema corrupto, y salen de ese sistema corrupto y son conocedores y perfectamente conocedores del sistema corrupto, y por lo tanto, desde ese punto de vista, tiene aún más valor la forma en cómo ellos enfrentaron esta situación. Entonces, Calvino es un personaje con el cual no podemos nosotros marcar o catalogarlo de manera indiferente. Sin embargo, Calvino el año 2009 fue levantado por los franceses, por el gobierno francés, como el segundo francés más importante en toda la historia de Francia, entendiendo que el primero es Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Pero el impacto posterior de Calvino es infinitamente mayor que el de Napoleón, ¿ya? Napoleón tiene una condición obligada de figura, de primera figura, pero la influencia de Napoleón fue bastante local, y además fue una situación bastante temporal. Sin embargo, hasta el día de hoy nosotros tenemos influencia del concepto o los conceptos que acuñó Calvino. Ahora, él nació en la localidad de Noyon, al norte de Francia, cercano relativamente a París, un 10 de julio de 1509. Calvino, sus padres, a diferencia de Lutero, el padre de Calvino, porque la mamá murió antes de que él cumpliera 3 años, y el padre de Calvino era un hombre erudito, era un abogado, era un procurador, ¿no es cierto?, que trabajaba en el mejor trabajo que se podía tener en aquel entonces, que era ser, ¿no es cierto?, notario, procurador del obispo, ¿ya? Entonces eso generó que Calvino desde pequeño se relacionara con el sistema romano, pero además que tuviera acceso a todo lo que era la literatura, y se pudo cultivar desde muy pequeño.
Sin embargo, todos los historiadores coinciden en que Calvino era una persona, un niño y un joven sumamente retraído, quitado de bulla, embuido, lo que llamaríamos hoy día un ratón de biblioteca, ¿ya? Enfermizo, muy enfermizo. Él sufría de un problema pulmonar permanente, ¿ya? Sin embargo, comenzó a destacar por la capacidad intelectual de Calvino, ¿ya? Ahora, a los 22 años, él ya era un abogado y además tenía una licenciatura en arte de la Universidad de París y se instala finalmente en París, y en esa época, en 1532, él comienza a relacionarse con el humanismo que comenzaba a encenderse paulatinamente en Europa, que va a ser lo que posteriormente se va a traducir en el movimiento de del Renacimiento, ¿ya? Entonces, este humanismo estaba en definitiva entrando y Calvino de alguna manera se ve influenciado por eso, ¿ya? En el 1532 publica un libro, su primer libro, que se llamaba Comentario a Séneca, que era un comentario acerca de los escritos filosóficos de este griego antiguo. Ahora, en el 1533 o 1534, él experimenta la conversión. Él se convierte al cristianismo, ¿no es cierto? Hay un montón de declaraciones que él hace de la forma en cómo estaba mental y espiritualmente atado a la obediencia a Roma, ¿ya? Pero él, en el Señor, dice que encuentra esa libertad, al punto de que él, el año 1534, va a Noyon, su ciudad natal, y él renuncia a los beneficios de pensión que recibía, ¿no es cierto?, de parte de su padre, ya fallecido, ¿no es cierto?, pero el obispado le pagaba a Calvino una pensión que en definitiva era eso con lo cual prácticamente él vivía. El año 1534. Y el obispado, ¿no es cierto?, en vez de decirle: Calvino, gracias por ser tan honrado, ¿no es cierto?, y venir a renunciar a esto, comenzaron inmediatamente a perseguirlo. ¿Ya? Inmediatamente a perseguirlo, porque obviamente lo interrogan y las respuestas que él da ya constituyen una afrenta a la religión romana. Ahora, esto es importante. Calvino, por aquí más o menos está Noyon, ¿ya? Él va a París, ahí desarrolla toda su vida intelectual, su vida de estudio. Y Calvino finalmente, cuando empieza a ser perseguido, no solamente él, sino que todos los reformadores y los humanistas también, él se quiere trasladar acá a Estrasburgo, que aquí aparece porque es un mapa relativamente moderno, Estrasburgo, pero en aquel entonces no pertenecía a Francia y era independiente, lo mismo que Luxemburgo. Entonces, quiere ir acá porque en Estrasburgo hay una universidad donde él mandó sus antecedentes, una universidad, y lo iban a recibir como profesor de Derecho, y además iba a tener la oportunidad de escribir y desarrollar también una vida espiritual, porque en Estrasburgo existía una cierta libertad para los protestantes, ¿ya? Entonces él quería hacer esto. Sin embargo, aquí habían guerras entre católicos y protestantes en el camino, que era el trayecto más corto o lógico, y estaba el paso impedido. Y lo que hace él, ¿no es cierto?, baja al sur y pretende entrar por Ginebra y de ahí subir a Estrasburgo. Ginebra era uno de los cantones suizos, el menos importante en esa época, y Ginebra le brindaba a Calvino, ¿no es cierto?, la libertad, porque ahí sí que no existía una persecución tan sistematizada como en Francia. Y en Ginebra Calvino pretendía estar unos días y de ahí emprender viaje a Estrasburgo. ¿Qué es lo que sucede? Él viaja, que en el 536 viajar a Suiza, o sea, viaja a Suiza, pero su meta era Estrasburgo. Ahí él quería dedicarse a eso, o sea, a su pasión, que era la literatura y escribir y realizar, ¿no es cierto?, obras de carácter teológico, pero él pensaba que ese iba a ser su aporte a la reforma, la parte, ¿no es cierto?, de la sistematización de la literatura. Nunca estuvo en los planes de Calvino ni ser pastor, ni por su personalidad o su temperamento exponerse ante la gente, ¿ya? Sin embargo, él, su meta era Estrasburgo, como digo, y en Ginebra se entera este francés llamado Guillermo Farel, que era un hombre
de una personalidad absolutamente arrolladora, desde todo punto de vista, pero también un hombre sumamente valiente. Farel recuerda mucho al apóstol Pablo, porque Farel, esta es la tercera vez que se instalaba, la tercera y definitiva, que se instalaba en Ginebra. Él desde Francia había llevado la reforma a Ginebra y casi lo matan la primera vez, le dan una paliza y lo echan a patadas de la ciudad, lo echan, vuelve una segunda vez, le vuelven a sacar la mugrienta, ¿no es cierto? Y vuelve una tercera vez y ahí consigue, ¿no es cierto?, establecerse, y él inicia el movimiento reformado en Suiza, específicamente en Ginebra. Sin embargo, Farel se da cuenta que necesita ayuda. ¿Y quién mejor que este joven intelectual, manejador de la escritura, como Juan Calvino? Dice que pasa toda una noche tratando de convencer a Calvino de que se quede en Ginebra. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Calvino finalmente no acepta. Él dice, no, si yo voy a Estrasburgo y allá quiero trabajar, tengo trabajo, me están esperando en la universidad, todo esto. Y Farel ya, después de haber agotado todos sus argumentos, se manda esta frase que es textual, ¿no es cierto? Dice, Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande te retiras y te niegas a prestar socorro y ayuda. No sabemos si Calvino le dio miedo, era medio supersticioso a esa altura. La cuestión es que se quedó. Se quedó. Y no se quedó 2 noches, se quedó 2 años. ¿Ya? A todo esto, los burgueses que gobernaban en Ginebra y en Suiza en general, estos cantones que yo les explicaba que era una especie como de municipalidades, estaban regidos no por un príncipe a diferencia de los otros países, estaban regidos, ¿no es cierto?, por rectores que eran jefes del consistorio, que se le llamaba, que se elegía entre los mismos regentes. ¿Ya? Y estos burgueses obviamente celebraron esto, apoyaron a Farel, apoyaron a Calvino con el deseo, ¿no es cierto?, de librarse del machacazo romano en los impuestos y todo lo que implicaba tener al sistema romano metido ahí. ¿Ya? Sin embargo, Calvino establece un modelo social porque le pidieron organizar la iglesia, pero también le pidieron organizar la sociedad de la época desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista también de lo que eran las normativas sociales. Bueno, Calvino crea un sistema, una pequeña constitución, podríamos decir nosotros, basado en todos los principios bíblicos, de carácter espirituales, ¿no es cierto?, bíblico, y esto llegó a ser tan estricto. De partida, Calvino cerró todos los bares, ¿no es cierto? Calvino cerró todas las casas, ¿no es cierto?, de remolienda, como se decía antiguamente, que eran abundantes en Europa, dicho sea de paso. Cerró todas esas cosas, cerró todo el comercio. El domingo todo ciudadano ginebrino tenía que estar en la iglesia. ¿Ya? Tenía personal, policía, podríamos decir ese tiempo, que se encargaba de revisar las casas y que la gente estuviera en las iglesias. Levantó 15 iglesias. Entonces trató de instalar un modelo teocrático de manera equivocada, ¿ya? Un sueño que vamos a ver después le va a pasar lo mismo a los puritanos en Norteamérica, cuando quieren establecer un modelo de esas mismas características. Entonces la ciudad se le va encima y estos mismos burgueses que lo habían aprobado se juntan y lo echan de la ciudad. ¿Ya? Farel no estaba expulsado de la ciudad, pero él lealmente acompañó a su amigo en su traslado. Primero estuvo en Basilea y posteriormente se traslada definitivamente a Estrasburgo. Ahora, en Estrasburgo, Calvino, dice la historia, que vivió los 3 años más felices de su vida. Calvino se pudo dedicar a la... Ahora, tampoco lo dejaron tranquilo, porque hay un hermano que se encontraba ahí que le pidió que pastoreara una iglesia de puros franceses protestantes que estaban asilados ahí en Estrasburgo. Bueno, realizó esa obra pastoral, pero no fue una cosa tensa, sino que le permitió desarrollar su pasión literaria y ahí escribe
Calvino escribió más de 90 libros, verdaderos tratados, de comentarios bíblicos, una serie de cosas que son maravillosas, ¿ya? Y ahí también él se casa con una viuda, Idelette de Buré, que desgraciadamente para Calvino vive muy poco, 9 años con él, y Calvino, después de enviudar, no vuelve a casarse, tuvo 3 hijos, sus 3 hijos murieron antes de los 5 años, entonces también estamos dando cuenta que fue una vida muy dura de Calvino en general. Él era sumamente austero, quitado de bulla, y dale que lo sacaban ¿cómo se llama esto? Lo colocaban, por así decir, en primera plana, y él no era como Lutero, que iba a todas, ¿no es cierto? Lutero era capaz de agarrarse a combo con alguien, ¿me entiendes? No, Calvino no era así, ¿ya? No era una persona tibia, era una persona que no quería eso, al punto que nosotros hoy día no existe una certeza dónde está enterrado Calvino, porque él pidió que ni siquiera le pusieran lápida, ¿ya? Ni siquiera le pusieron, se sabe que está en Ginebra, probablemente alguien sepa, ¿no es cierto? Pero no es una cosa así como que hay un mausoleo, no. Entonces, era una personalidad muy especial en ese sentido. Ahora, él se casa con esta viuda y se casa finalmente porque durante mucho tiempo, cuando estuvo en Ginebra, le buscaban como novia a Calvino, ¿ya? Porque todos pensaban que Calvino se tenía que casar. Y Calvino decía, no, porque eso le iba a quitar tiempo de su estudio y todas las cosas. A mí una cosa que no lo puse aquí, porque si no después la internet, la cuestión de igualdad de género y todo. Pero Calvino le manda una carta a Farel diciéndole más o menos cuáles son las características de una mujer que él quisiera, ¿ya? Dice lo primero, que sea femenina, ¿no es cierto? Que sepa que él es enfermizo, él sufría de gota, ¿ya? Sufría de estos problemas pulmonares, tenía problemas estomacales, que todo el mundo, los historiadores, suponen hoy que era un cáncer, por eso murió tan joven y se chupó tanto, ¿ya? Pero en ese tiempo, aparte del signo del zodiaco, cáncer no tenía ni idea de lo que era, ¿ya? Sí, tenemos que agradecer haber nacido en esta época también. Entonces, le manda eso, le dice que sea económica, que sea casta, que sepa que mi primera prioridad es el Señor y por lo tanto le voy a poder dedicar el tiempo que me sobre. ¿Cachai? Así es Calvino. Entonces, y varias cosas más que en definitiva, bueno, él dice, si existe tal mujer que Dios me conceda, ya que no sea chismosa, que esto que sea económica, esto que no, un montón de cuestiones, ¿ya? Y entonces, no habían tantas niñas así. Y aparte que Calvino ya era un hombre maduro, a esta entonces, para la época también, o sea, en ese tiempo, 30 años, ya era una persona madura. Hoy día hay que, no sé, pues sacarlos de la casa. Entonces, pero Calvino no. Ya era maduro para su época. Y entonces, encuentra a la Idelette, que era mayorcita que él, ya tenía su recorrido, había terreno avanzado, no tenía que empezar de nuevo, ninguna cuestión al respecto, ya cocinaba rico, le planchaba sus camisas, toda la cuestión no le exigía mucho, ¿ya? Y él podía hacer toda su obra. Por eso es como muchos piensan, no está escrito así, pero que este matrimonio fue como ya para dejar tranquilo al resto, utilitario. Pero Calvino no era una persona que en definitiva tuviera como meta en su vida el matrimonio, porque su meta no era pastorear una iglesia, su meta era dedicarse a la literatura. Ahora, era un hombre tremendamente austero en todo sentido, y además esa misma enfermedad estomacal hacía que pasara días a pura agua, ¿ya? Entonces, a veces comía una vez al día, ¿no es cierto? Y tenía problemas de vómito y una serie de otras cosas que era difícil de saber en ese tiempo, pero por eso cuando uno ve pinturas de Calvino, a diferencia de Lutero, que era gordito, rebosante, ¿no es cierto? Calvino era un esqueleto, y por eso es que también se piensa que él sufría finalmente de algún tipo de cáncer gástrico o pancreático, lo que fuera. Murió a los 54 años. Entonces muere Idelette, y por supuesto antes de la muerte, en 1541 mandan a llamar de Ginebra a Calvino, estos mismos burgueses que lo habían echado. ¿Por qué? Porque Ginebra estaba patas para arriba.
Y además el catolicismo romano había vuelto a entrar, ¿no es cierto? Y entonces le rogaron que volviera. Calvino se demora 6 meses en darle la respuesta y después de ese tiempo finalmente vuelve. Hay varias cartas que le escribe a su amigo Farel y a otros amigos más, ¿no es cierto?, donde él les dice que el lugar donde menos quisiera volver a vivir es Ginebra. Pero otra vez, al parecer, no está registrado, Farel habría hecho de su peculiar forma de convencerlo, ¿no es cierto?, y Calvino regresa a Ginebra. Sin embargo, ese regreso a Ginebra fue el definitivo. Él muere finalmente en Ginebra. Durante 20 años, o un poco más de 20 años, ejerce un gobierno, podríamos decir nosotros, con mano de hierro en un sentido, porque establece las reformas, porque ahí le dan amplios poderes. Él no solamente organizó la iglesia en Ginebra, sino que además organizó la ciudad, ¿ya? Estableció una serie de medidas que transformaron a Ginebra, que era un punto sumamente insignificante en la Europa de aquel entonces, y se transformó en un punto y en un polo importantísimo de comercio. En todo sentido, Ginebra comenzó a ser pujante. Esos son mapas, los voy a ver de ahí, ¿ya? Entonces, se produce esto y se produce un accionar de Calvino desde todo punto de vista. Ahora, ¿cuál es el legado de Calvino? Calvino sistematizó toda la doctrina cristiana. Normalmente a Calvino se lo asocia con la predestinación, casi como única cosa. No, Calvino trató todas las doctrinas. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, la doctrina del cielo, la doctrina del infierno, todo. ¿Qué es lo que es la sistematización? La sistematización es el ordenar las verdades bíblicas a manera de módulos, si se quiere así, para que nosotros podamos aprenderlos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de salvación, en nuestra mente están versículos, ¿no es cierto?, un hilo conductor que nos conduce a esa idea. Por supuesto que está ahí, pero el sistematizarnos nos ayuda a nosotros a establecer esos pilares doctrinales que usamos hasta el día de hoy. El cristianismo se reforma y se va en ese sentido a todo el contexto de la doctrina bíblica. De la doctrina bíblica. Él realiza esto a través de este libro que es su obra maestra, ¿no es cierto?, que se llamó La institución de la religión cristiana, que empezó en 1536 con un libro de 6 capítulos que eran de 516 páginas, ¿ya? Y era un tamaño pequeño porque la idea de Calvino era que sus estudiantes lo tuvieran a mano permanentemente. Sin embargo, después, a lo largo del tiempo, hubieron 8 ediciones posteriores, siendo la última en 1560, y ahí ya estaba traducido a varios idiomas, entre esos el francés. Al igual que Lutero con la Biblia, que él tradujo al alemán, a Lutero se le considera el padre del alemán moderno, a Calvino se le considera el padre del francés moderno, a través justamente de esta obra literaria, ¿ya? Finalmente termina con 80 capítulos divididos en 4 libros y es algo realmente precioso, es larguísimo, mucho tiempo de dedicación para eso, y esa es la producción desde el punto de vista teológico. Él ahí habla de la Trinidad, que era un tema, por ejemplo, él habla del bautismo, habla de todas esas doctrinas. Piensen ustedes que los luteranos hasta el día de hoy bautizan niños, porque Lutero nunca se pudo sacar de la cabeza algunas formas romanas. Lutero nunca aceptó la cena del Señor como una cosa simbólica, sino que para él estaba tan estructurado, ya él no aceptaba ya, por supuesto, la transustanciación, que era que la cuestión se transformaba en Cristo, pero sí la consustanciación, que fue una especie de como arreglo en el cual él decía, sí, Cristo está como presente en ese acto, pero no es él pero él está presente espiritualmente, ya. Entonces, de alguna manera, una cosa medio enredosa. Calvino ordenó todo eso, y es de donde nosotros obtenemos, y todas las iglesias protestantes, aún aquellas que el día de hoy quieren desconocer el legado de Calvino, están basadas sobre esos principios, la cena del Señor, en la forma en cómo efectivamente la palabra nos la muestra, ¿ya? También en el plano social, él impulsó algo que no existía en Europa, la educación y la salud pública gratuita. ¿Ya? Él hizo de Ginebra el primer
lugar en Europa donde existía un hospital público gratuito. Trajo médicos alemanes, ¿no es cierto?, que fueron finalmente esos mismos médicos alemanes después estuvieron y formaron la Facultad de Medicina en la Universidad de Ginebra, que funda Calvino, ¿ya? Y entonces introdujo algo tan, entre comillas, normal para nosotros como el retiro de la basura, porque él, a partir de este sistema de salud pública, estos médicos comenzaron a ver que efectivamente la basura acumulada era factor de infecciones, de todo esto, y empezó a haber un retiro y empezaron a ver los vertederos y lugares donde se quemaba la basura a las afueras de la ciudad. Ahora, eso que era una novedad para ellos, no nos olvidemos que siglos atrás, 20 siglos atrás, los judíos estaban ordenados por Dios a hacer hoyos, a tirar la basura y a quemarla, y después enterrarla, ¿ya? Entonces, son cosas que se fueron incorporando y que el catolicismo romano ni eso hacía. Ni la basura sacaba, ¿ya? Entonces, no era un descubrimiento de Calvino, fue retraer otra vez lo que en la Biblia estaba dado como norma sanitaria, ¿ya? El primer código sanitario que desarrolla Calvino en esta concepción de salud pública, obviamente es un código basado en la Escritura, en los principios de carácter médico, ¿ya?, o de salud pública, o de salubridad, ¿no es cierto?, sacados de la Biblia. Entonces, también modernizó los sistemas de agua, de alcantarillado. ¿En qué, fíjense ustedes, en qué se vio esa modernización? En que separó las aguas servidas de las aguas blancas. Esa cosa venía antes por un solo tubo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes los factores, las infecciones, todo. Entonces, Ginebra empezó a desarrollarse de una manera distinta que al resto de Europa. En el año 1559, funda la Universidad de Ginebra, pero esta Universidad de Ginebra es precedida, ¿no es cierto?, por la Academia de Ginebra, que el mismo Calvino fundó, en el cual él había establecido el primer seminario teológico de carácter protestante, y la Universidad de Ginebra es la primera universidad protestante propiamente tal, porque las anteriores, Oxford, Cambridge, eran universidades católicas que después abrazaron el protestantismo producto de los mismos reformadores. Pero esta, la Universidad de Ginebra, es la primera en esa característica, y él entonces, el pilar principal era el seminario teológico, la escuela de artes y derecho. Posteriormente se agrega medicina y otras materias al respecto. Calvino, la meta de Calvino era formar pastores, capacitar pastores y mandarlos de vuelta a sus lugares de origen. Juan Knox, que vimos anteriormente, el escocés, estudió en la Universidad de Ginebra y vuelve a Escocia preparado como pastor, teológicamente preparado, ¿ya? Espiritualmente, teológicamente. O sea, él es el que da pie a esto. Durante el periodo que Calvino estuvo en Ginebra, en esos 20 y tantos años que estuvo en Ginebra, se formaron más de 2.500 pastores que fueron enviados a todos los rincones de Europa, incluso llegando algunos a las costas del Brasil, ¿ya? Entonces, la expansión del cristianismo reformado en Europa se produce a partir de esta Universidad de Ginebra, donde se formaban pastores ya de manera oficial. La visión de Calvino era esa: preparar pastores y enviarlos, preparar pastores y enviarlos. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice, no es cierto? Id y hacer discípulos de todas las naciones. No dice solamente id y predicarle el Evangelio, es de ser discípulo. Y para ser discípulo yo tengo que pasar tiempo con las personas. Por eso es que él promovió el modelo de pastores misioneros. Misioneros desde el punto de vista que llegaba a un lugar donde no había nada o había muy poco, y se establecía ahí como un concepto misionero, pero a la vez un concepto pastoral. ¿Me entiendes? Estableció un concepto de rebaño. Entonces, todo eso está dentro de la formación de Calvino. Por eso todas aquellas personas que piensan que el calvinismo, asocian calvinismo, predestinación, y dicen, bueno, entonces no hay que hacer nada, y pucha, si Dios ya está de antemano, y empiezan con esta cosa así, se dan cuenta, no tienen idea de esto, que si Calvino pensara como piensan muchos del calvinismo, jamás habría hecho todo lo que hizo y se mató trabajando para expandir el Evangelio, para perfeccionar pastores, para mandar pastores, para hacer la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Esta es una muy buena esta.
Resulta que a Ginebra, una por el éxito comercial que está teniendo y la otra por la persecución que arrecia en Europa, ¿ya? La próxima semana vamos a ver la reforma en Inglaterra y estaba María la Sanguinaria, que en 5 años mató cuanto protestante encontró en su reino. Pero también la Inquisición estaba haciendo estragos en Francia y en Italia. Y llega a Ginebra un grupo importante de, no se da el número, pero dice un grupo importante de joyeros florentinos, italianos florentinos, ¿ya? A Ginebra, a buscar asilo también, y ellos eran italianos, pero de origen judío, se dedicaban a la joyería. Y ellos llegan allá, no saben o no sabemos si llegan allá siendo perseguidos como judíos o perseguidos como protestantes. Pero el caso es que el catolicismo romano pasaba el hacha pareja, ¿no es cierto?, con judíos y protestantes. Así que para efectos de la persecución era lo mismo. Entonces, pero llegan allá y cuando se presentan y toda esta cosa, resulta que ellos no saben qué hacer porque habían trabajado durante toda su vida asociados con el catolicismo romano, haciendo crucifijos, vírgenes, medallones, ¿no es cierto? Toda la cuestión que tuviera con eso. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y Calvino los pone a hacer relojes. Y de ahí viene la relojería suiza. No la que está en el centro, la relojería suiza. ¿Ya? La relojería suiza como oficio. Los primeros relojes, o sea, la gente común ahora podía tener un reloj en su casa y rápidamente el reloj, porque antes para ver la hora, ¿no es cierto? Si vivíais cerca de la catedral tenía que salir a mirar el reloj, ¿no es cierto? Habían formas increíbles, irrisorias de saber la hora, ¿ya? Pero aquí por primera vez, y la gente común, no solamente la burguesía, pudo llegar a tener un reloj en su casa. Y después pasa a los relojes personales. Entonces todo se empieza a desarrollar a partir de esto. Estableció un sistema de trabajo con horarios. Promovió una ética, es un código de ética laboral, también basado en la Escritura, que hablaba de, en primer lugar, un trabajador tiene que ser esforzado, honrado, ahorrativo, austero. Esos eran los principios que Calvino estableció para el código del trabajo que hizo. Y cuando habla de austero, no está hablando de miserable. Austero significa que un cristiano debe aprender a vivir con un porcentaje muy inferior de lo que gana, ¿ya? En el sentido de que tiene que fomentarse el ahorro, tiene que fomentarse también la reinversión. La reinversión iba verdaderamente a políticas sociales. De ahí salían los hospitales, de ahí salían todas las otras cosas. Entonces, pero esto fue lo que cambió el chip de una sociedad europea corrupta, como cualquiera, pero que comenzó a marcar una diferencia porque el trabajo se hacía y se hacía bien. Porque eso glorificaba a Dios. Calvino dice, un trabajo bien hecho glorifica a Dios. Entonces, ese concepto entró en Europa y es lo que, en definitiva, comenzó a cambiar la forma de pensar de la sociedad europea que se asoció y que abrazó posteriormente la Reforma, como lo vamos a ver en los mapas. Y eso que significa entonces que efectivamente, cuando un cristiano o un ser humano se convertía a Cristo, él sabía que todo lo que hacía, por eso es que la última sola, ¿se acuerdan cuál era? Soli Deo Gloria, solo la gloria y toda la gloria para Dios, es el punto de que todo lo que hago tiene que ser, como dice la Escritura, para la gloria de Dios. Y eso se tenía que reflejar en la vida diaria, en que un cristiano era un trabajador esforzado, honrado, ahorrativo, austero, que era un ente positivo en una sociedad. Y así se empezó a construir este Pichiruchi de Ginebra y posteriormente el resto de los cantones suizos a transformarse sin mayores recursos naturales, sin mayores facilidades, ¿no es cierto? Un país mediterráneo, sin embargo, vota el hecho de que la salida al mar va a hacer que algo crezca, ¿no es así? ¿Ya? La mentalidad, nosotros tenemos miles de kilómetros de costa y estamos iguales que los que no tienen costa porque el problema está acá.
Aquí es donde nos falta a nosotros hacer el chip, y eso es algo que tenemos que recuperar nosotros de esta instancia de la reforma, que es un concepto bíblico. Los cristianos tenemos que ser los mejores trabajadores, tenemos que ser honrados, tenemos que verdaderamente esforzarnos y hacerla porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Obviamente hay un beneficio hacia la persona que nos contrata, hay un beneficio y debiera haber una retribución material de acuerdo a ese esfuerzo, pero no son esos los factores que determinan la política laboral que un cristiano, por ejemplo, debiera tener. ¿Ya? Debiera tener. ¿Por qué? Porque el jefe, si también es un cristiano, tiene que responder de la misma manera a sus trabajadores. Tiene que realmente, por eso es que en Chile y en Latinoamérica no existe el capitalismo, hermano. Porque en el capitalismo, cuando se dice que Calvino es el promotor del capitalismo, no, Calvino es el promotor de una vida laboral, una ética laboral bíblica, donde aquel que en un momento determinado es dueño, ¿no es cierto?, o es jefe, tiene una conciencia hacia un trabajador y va a querer que su trabajador se desarrolle, prospere, progrese, porque eso va a hacer que la sociedad progrese. ¿Ya? Y a la vez el trabajador va a ser honrado, esforzado. ¿Por qué? Porque en la medida que su jefe o el dueño progresa, él progresa. Pero aquí no es así, po. No es así, po. Aquí el progreso es otra cosa. Por eso es que siempre hay un concepto de minoría. Piensen ustedes, Venezuela, las reservas de petróleo, el doble de la reserva de Irán, la reserva de petróleo más grande del mundo. Ahí están, la pobre población. ¿Cómo es posible? Millonarios, pero sentados sobre eso. Argentina, un país precioso, el granero del mundo. Brasil se lo han robado como 10 veces, pero es tanta la riqueza que igual levanta un poquito más para arriba. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el problema está acá, porque fuimos nosotros conquistados, en realidad, por mentalidades que lo único que querían era el manotazo. El manotazo. Así es como surgen las nuevas oligarquías aquí en Latinoamérica. Las nuevas oligarquías no producen nada, no generan fuentes de empleo y se sirven del país. ¿Cómo puedes concebir tú que se roben así? Hoy día ya nadie dice, oye, no, una estafa de 10.000 millones, o sea, 10.000 millones de pesos. O sea, si el problema aquí es un problema de mentalidad a todo nivel. Los cristianos tenemos que marcar una diferencia en eso. Nuestra misión no es cambiar el país, nuestra misión es la gloria de Dios. Y si eso de alguna manera trae una luz de esperanza a una sociedad, a una cultura, que el Señor lo aproveche. Pero esa es la razón por la cual estos países, y no me canso de decirlo, aquí los que están en verde, bueno, los más amarillitos, predominio siempre católico, pero Inglaterra abrazó la reforma protestante a manera del anglicanismo, que partió mal, pero después se corrigió. ¿Ya? Después se corrigió. Escocia, Irlanda, toda esa zona, toda la zona, imagínense acá, Suiza, todos estos países, aquí están los famosos Países Bajos. Los Países Bajos, como un país desarrollado, los Países Bajos son 12 islas pichiruches que se inundan cada 3 veces al año porque están 200 metros bajo el nivel del mar. Holanda, una cuestión llena de agua. ¿Qué sabéis más aparte de Holanda que Van Basten y los tulipanes? ¿Por qué? El desarrollo viene del cambio de mentalidad. Los judíos llegan a Israel, un basural, cuando llegan en el año 48, un basural, todo un basural. Las fotos son increíbles, uno no puede creerlo, pero basural y desértico. En 70 años tenía una cuestión pujante, un país desarrollado, ¿o no, Javi? Verde, precioso. ¿Cómo? Esfuerzo, trabajo, dedicación, honradez, ética bíblica. Ética bíblica. ¿Te das cuenta? Un desarrollo pero impresionante. ¿De dónde sale eso? Ética bíblica. Incluso resulta para los judíos y para estos países, incluso el día de hoy, sin considerar a Dios. Pero el modelo es tan bueno que igual va a surtir efecto. ¿Ya?
Bueno, finalmente Calvino muere en Ginebra en 1564 y esto es muy, muy decidor. El Papa actual en ese entonces, Pío IV, dijo: la fuerza de este hereje venía del hecho de que el dinero no significaba nada para él. O sea, no lo iban a comprar, ¿te das cuenta? Entonces, la figura de Calvino es controversial para la gente en general porque no se toma la molestia de estudiar realmente a Calvino y se queda con 2 o 3 cosas que pueden aparecer aisladas. Y por cierto, un hombre como nosotros, con errores, con todas las cosas, pero con un legado que sigue marcando pautas hasta el día de hoy. Calvino nunca pretendió esto, ¿ya? Y vamos a ver nosotros cuando veamos el siglo XVII, que es un siglo clave, ¿no es cierto?, en el periodo de la Reforma, que ya Calvino había muerto hace rato, Lutero también hace rato, pero se habían formado movimientos calvinistas luteranos, ¿no es cierto?, y Jacobo Arminio, o arminianos después, que es otro grupo de protestantes, y se va una vez más a sacudir, ¿no es cierto?, el paño, a golpear la mesa y a reordenar la doctrina que a poco andar otra vez vuelve a caer en herejía y con problemas, ¿no es cierto?, en su aplicación. Algunas palabras de Calvino, al igual que las de Lutero. Dice él: donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y escuchada a fondo, hay una iglesia donde Dios existe, aún tenga enjambres de defectos. Él reconocía que la iglesia es imperfecta, pero tanto Calvino como Lutero le dieron la importancia bíblica a la iglesia, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que todos estos pensadores humanistas que creían en Dios, pero ellos acuñan el Dios a mi manera. Por ejemplo, Erasmo, que era un filósofo, el mismo Farel, que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, Servet. Calvino, él se definía depravado por naturaleza, pecador por mi elección, salvo por gracia. No podemos descansar en las promesas de Dios sin obedecer sus mandamientos, algo tan sencillo. Muchas veces nosotros decimos: no, pero confía en las promesas del Señor, pero deberíamos preguntar también: ¿estás obedeciendo sus mandamientos? Porque ¿cómo puedo exigir eso? La sana doctrina jamás prevalecerá hasta que las iglesias sean provistas de pastores calificados que puedan desempeñar con seriedad el oficio de pastor. Él veía en la instrucción pastoral la clave, ¿no es cierto?, para poder establecer comunidades cristianas, no la perfección pastoral. Él mismo se define como depravado todo orden, ¿no es cierto?, pero sí la instrucción, el amor al rebaño, todas las cosas que Calvino enseña en las instituciones. Y él cuando escribe, por ejemplo, uno de los tratados de la institución de la religión cristiana, Calvino habla de que a veces la gente lo que quiere es predicadores, pero no pastores. Y a veces las personas quieren ser predicadores también, pero no pastores. Se debe ser ambas cosas, decía él, porque efectivamente el pastor es aquel que está cerca del pueblo, que vive con el pueblo, que llora con el pueblo, con la iglesia, que se alegra con ellos, que los corrige, que es corregido, todo eso, y que la iglesia puede ver tal como es él, dice, con sus defectos, con sus virtudes. Pero un hombre con una misión especial, dice Calvino. Y es tanta la responsabilidad que tiene que estar preparado, ¿ya? Pero Calvino dice: no existe nadie, tras cartón dice, no existe nadie capacitado para el ministerio. Todo es obra de la gracia de Dios, ¿ya? Pero sin embargo nos llama a capacitarnos. Entonces, si uno se quedara con las primeras partes, dice: entonces no, bueno, nadie es digno, entonces no me voy a capacitar. No. Acá hay un caso que es un punto negro, un aspecto oscuro en la vida de Calvino, pero por rebote. Y es el caso de Miguel Servet, ¿ya? Y lo digo porque efectivamente el catolicismo romano, sobre todo el catolicismo español, el más duro, ¿no es cierto?, trata de usar esto para decir que Calvino instituyó una inquisición en Ginebra, ¿ya? Y eso es una aberración desde todo punto de vista. Sin embargo, este es un episodio oscuro, no solamente en la vida de Calvino, sino que en la vida de la ciudad de Ginebra. Esta persona, Miguel de Servet, era un médico y teólogo humanista español, también era sacerdote, ¿ya?
él llega a Ginebra escapando de la Inquisición francesa. O sea, la Inquisición católica lo estaba persiguiendo para matar justamente por las ideas que él estaba comenzando a promulgar. Entre esas, la Trinidad no era Trinidad, ¿no es cierto? Y no existía. Y el Espíritu Santo no era Dios, sino que el Espíritu Santo era una fuerza muy similar a lo que era, bueno, ese concepto de que sea similar no es que se le haya ocurrido ahí, sino que él también abraza doctrinas y herejías antiguas. ¿Se acuerdan de quién era esa herejía? Arrio, ¿no es cierto? El arrianismo, de donde vienen los testigos de Jehová y esa forma así. Y además, él era una mezcla filosófica porque abrazaba un aspecto también que apareció en la iglesia primitiva, que era el docetismo, de decir que Jesús no era realmente una persona de carne y hueso, sino que era una especie de espectro, por llamarlo de alguna manera, que estuvo entre la gente, pero nunca él realmente fue un humano, ¿ya? Entonces, él llega, es perseguido por esas cosas, por el catolicismo, ¿no es cierto? Y además, el catolicismo lo perseguía a él por cosas de carácter, entre comillas, científica, que los romanos consideraban herético. Él llega y comienza inmediatamente a promulgar esto en Ginebra, donde es recibido, por supuesto, como un exiliado, le dan asilo. Sin embargo, él comienza con esto y hay un montón de cartas que durante prácticamente un año Calvino y otros miembros del consistorio le escriben llamándolo al arrepentimiento. Finalmente, el consejo o consistorio decide ejecutarlo como hereje. Y Calvino es parte de ese consejo, por lo tanto, su aprobación estuvo también en esa muerte, ¿ya? Y por supuesto fue un hecho condenado por todos los reformadores europeos, al punto que algunos años después el municipio de Ginebra levanta un monumento a Servet como desagravio póstumo a lo que pasó con él, ¿ya? Ahora, esto no tiene nada que ver con la Inquisición. O sea, porque de partida, si la Inquisición tuviera que hacerle un monumento a cada santo que mató, nos quedamos sin plaza. ¿Cierto? Quedamos sin plaza. Entonces, aún dentro de esta situación hay un reconocimiento de que efectivamente fue un error, ¿no es cierto? Y no fue la forma de tratar esta situación. ¿Ya? Ahora, un punto que es importante también en la vida de Calvino, y estoy terminando, es un dibujo de la Ginebra de aquella época que era como toda ciudad medieval amurallada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto es el barrio antiguo de Ginebra y lo interesante de esto es que las casas eran normalmente de un piso, pero dado que llegó tanta gente buscando asilo, hermanos cristianos buscando asilo, por orden del municipio de Ginebra, ¿no es cierto?, también se comenzó a construir hacia arriba y las familias, entonces se ocupaban esos departamentos y cada departamento era ocupado por una nueva familia, lo que habla de la generosidad, del amor, de esa palabra que dice el Señor, ¿no es cierto?, hospedados unos a otros. Entonces ellos abrieron las puertas de su casa, no podían crecer en extensión, crecieron en altura. Esa es la ciudad antigua de Ginebra. Bueno, hoy día está lleno de café, ¿no es cierto? Y eso, pero, en fin, también es un punto importante porque habla justamente de ese corazón también de la gente de Ginebra y de sus dirigentes, que por cierto cometieron errores, ¿quién no? Bien, terminamos con la vida de Juan Calvino. La próxima semana vamos a ver la Reforma en Inglaterra y eso ya nos va a traer mucho más cerca de la iglesia moderna, que es cuando el cristianismo llega primero a Norteamérica y de ahí, décadas después, comienza a expandirse hacia Centro y Sudamérica. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Quería decir que Santiago se fundó en el año 1541, que fue el mismo año que Calvino inició la Reforma en Ginebra, como un dato paralelo. Mira. Dos cosas distintas, pero ¿alguna otra pregunta? Bueno, en realidad esto es historia, pues es difícil que existan dudas al respecto, son hechos nomás, ¿ya? Pero les vuelvo a insistir, si ustedes quieren profundizar, hay buenos documentales también, y lo importante es que de esto nosotros aprendemos y nos
Nos alegramos del Señor de ser herederos de tantos hermanos de esa época, desde que en Hechos 2 el Espíritu Santo viene. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos continuar ese legado, que es el legado de Dios? Por eso ustedes me han escuchado decir, y creo que no es algo que ha salido de mí, pero es una necesidad que vemos hoy día de que la iglesia cristiana evangélica tenga una nueva reforma. Y eso está ocurriendo desde el punto de vista de que efectivamente el problema hoy día nuestro no es necesariamente el catolicismo romano, ¿ya? El problema nuestro es que dentro del cristianismo, o el cristianismo en general, en muchos sentidos perdió el rumbo porque se alejó definitivamente de la fuente que es solo la Escritura, y lo ha cambiado por emocionalidad, por una serie de otras cosas que son, que en definitiva han llegado a sofocar la palabra de Dios. Y al igual que salieron del sistema católico los propios reformadores, de la iglesia pervertida o la perversión que hay hoy día, está saliendo mucha gente que está volviendo a la esencia de la Escritura, a la esencia de la Escritura, a la sola Escritura, entendiendo todo el proceso formativo, todo el proceso que Dios por el cual nos está llevando. Pero el punto es que hoy día la palabra de Dios en los púlpitos de las iglesias cristianas ha dejado de ser la autoridad absoluta. Ha dejado de ser la autoridad absoluta. Y esto no es un tema de interpretaciones. Incluso pueden haber algunos márgenes dentro de la interpretación. Lo que estamos hablando hoy día es abiertamente herejía. Herejía. ¿Ya? Bueno, que cada uno de nosotros aprenda esto y en lo que nos compete a nosotros tengamos esos valores del esfuerzo, el trabajo, la honradez, ¿no es cierto?, el compartir el Evangelio, el ser un testimonio, el verdaderamente resultar ser algo tan difícil en nuestros días, personas confiables, ¿ya? Tanto para cristianos, con mayor razón, como para no cristianos. Amén. Tadeo, ¿puedes orar tú? Señor, Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, porque así también como existieron estos grandes hombres y hoy día son un ejemplo para nosotros, Señor, en esta época y cada generación tiene que pagar su precio, Señor. El de nosotros es muy pequeño comparado con eso, pero también ayúdanos a entender eso, que también tenemos que pagar un precio, tenemos un costo, Señor, en nuestra generación. Y así también poder llevar tu evangelio a otras personas dentro de nuestra región, del radio que tú nos diste, Señor. Te pedimos también que nos des sabiduría para eso y confiamos todo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.